no creo que la inteligencia artificial vaya de pronto a deteriorar en cierta forma los empleos o los puestos de trabajo. No es tanto, la verdad no es tanto el impacto, diría uno, que se le está generando con la nueva reforma laboral, sobre todo en esos aspectos a las empresas. El Estado, el gobierno, un ente público está queriendo entrometerse en las decisiones particulares de una empresa privada como si supiera mejor que la gerencia de esta misma las dinámicas cotidianas. Eso es preocupante porque esto va más allá inclusive de la reforma. Porque incluso ha tenido recomendaciones Colombia a nivel Latinoamérica, porque pues lo que se dice es que aquí se trabaja más que en otros países, pero se rinde menos. Es decir, hay que luchar, las empresas tienen que luchar por esa optimización del recurso humano para de esa forma ser más competitivas en el mercado. ¿Es la reforma laboral del gobierno Gustavo Petro un salvavidas para los trabajadores o un golpe letal para el empleo? Bienvenidos al Barómetro Podcast, el espacio donde medimos el pulso de los temas más cruciales de la política colombiana. Hoy nos encontramos en la reforma laboral, una propuesta que ha dividido opiniones en todos los sectores. Para entender su verdadero impacto, contamos con dos expertos excepcionales, quienes se presentarán a continuación. Gracias, muy buenos días. Mi nombre es Marcial Ortiz Ballesteros. Soy director de la firma Marsh Legal, una firma consultora en materia de derecho laboral y seguridad social. Soy abogado, egresado de la Universidad Militar Nueva Granada de la ciudad de Bogotá, especialista en derecho laboral de la Universidad Pontificia Javeriana. Soy magíster en prevención de riesgos laborales. Soy litigante, consultor empresarial, docente universitario y por muchos años director de recursos humanos de algunas empresas acá en la ciudad de Bogotá. Muchísimas gracias. Buenas tardes, mi nombre es David Osorio, yo soy profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales, magíster en Estrategia y Geopolítica de la Escuela Superior de Guerra y actualmente me desempeño como director del área técnica de Intermedia Consultores. Y somos colaboradores de la Corporación Pensamiento Siglo XXI y Talante como parte de su comité editorial. Muchas gracias por estar acá presente, desde luego haciendo una labor que es importante, que es comunicar, y ustedes nos ayudan a entender todo lo que está ocurriendo con esta reforma, porque ciertamente en el Congreso surgen muchos trámites, pero debido a los procesos legislativos que tienen demasiadas variaciones y es muy fácil perder la línea de un tema y quedar desactualizado. Entonces pienso que es importante contar con estos espacios. Les agradezco por permitirse estar aquí, por transmitir una opinión y un debate. Primero que nada, quiero hacer una pregunta sencilla. ¿Qué piensan de la reforma? No sé si de pronto el doctor Marsal quisiera empezar. Bien, bueno, partimos de un hecho loable del gobierno en el sentido de que busca que haya mejor equidad, que haya una relación más justa entre empleadores y trabajadores. Y algo importante y novedoso que trae esta nueva reforma en su principio, uno de su principio inicial, que reforma el artículo 1 del Código Sustantivo del Trabajo, y es la sostenibilidad de los empleos. Entonces, mire que el propósito, el objetivo, si lo miramos con criterio finalista, lo que busca es que haya una relación de trabajo, pero que esa relación de trabajo se dé en un contexto donde se respeten los derechos de los trabajadores y por el otro lado la empresa pueda sostener su negocio. Eso es importantísimo y ya pues ahí estaríamos hablando de otros aspectos macroeconómicos, de sostenibilidad, lo que resulta importante que haya un equilibrio. Ese equilibrio, mantenerlo no es fácil. Sabemos que no es fácil, pero es un equilibrio que pues ahí está la primera piedra que se pone, o el primer granito de arroz que se pone en esa reforma, y es buscando precisamente eso, buscando que esa relación laboral se dé bajo ese contexto, que el empresario pueda sostener sus empleos, pueda incluso vincular más trabajadores y que al mismo tiempo haya una garantía de la estabilidad de los trabajadores
en la búsqueda de su propósito, ¿sí? De poder surgir en su día a día. Perfecto. Si se entiende perfectamente que hay grandes retos políticamente para Colombia, entre ellos los gobiernos siempre han tenido ciertos esfuerzos en el área del sector laboral. Ciertamente también el mercado, las necesidades actuales y un país con tantas necesidades como Colombia necesita constantemente estar actualizando su normatividad laboral. Sin embargo, me surge la siguiente pregunta. ¿Lo que está proponiendo actualmente el gobierno se ajusta a las necesidades actuales del país? Y esa sería mi pregunta para David. Gracias, Camilo. Sí, quisiera empezar, digamos, con un poco de contexto. En primer lugar, estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Marcial. Creo que en este momento lo importante es generar un equilibrio entre la apertura de nuevos puestos laborales, pero también la calidad de los mismos. Creo que lo complicado precisamente es alcanzar este equilibrio y pues digamos que lo que yo quiero empezar a conversar es que en este momento, recientemente, hace 2 días, salió la tasa de desempleo para septiembre de este año, está en 9.1%, es la tasa de un septiembre más baja desde el año 2016, donde fue del 8.9%. Asimismo, que eso quiere decir que hay 2.3 millones de desocupados, recuperando 22.000 puestos de trabajo con respecto a septiembre del año pasado. Asimismo, creo que, digamos, el entorno laboral, si bien no pasa por el mejor de sus momentos, no está tan complicado como nos lo han querido vender. Asimismo, todos los gremios están de acuerdo con que en este momento es el momento propicio para hacer unas modificaciones al mercado laboral y el entorno laboral colombiano. Están de acuerdo, pero tal vez hay unas cosas que sí podrían estar, no podrían estar alineadas con respecto a lo que nos plantea la reforma laboral. No sé si quisieran de pronto tal vez que les comente algunas de la data que tengo al respecto. Los gremios han hecho cada uno unos estudios. Por ejemplo, ACOPI nos dice lo siguiente: el 80% del mercado laboral formal lo desarrollan las micro, pequeñas y medianas empresas. O sea, el 80% del mercado laboral lo emplean estas empresas. Pero ellos mismos dicen, si se aprueba la reforma laboral, como pasó en estos 2 primeros debates en el Congreso de la República, se perderían se aumentarían 3.4 puntos porcentuales la tasa de desempleo. ¿Por qué ocurre esto? Porque se generan unos incentivos negativos a la contratación de los empleados. Acá se ha tocado un tema muy interesante, David. Ciertamente los cambios laborales siempre traen consecuencias macroeconómicas que son palpables, que tienen alguna afectación en la economía del país. Asimismo, podemos entender que incluso podría llegar hasta cierto punto la informalidad, según los estudios que nos está nombrando de ACOPI. Pero aún así me surge una pregunta. ¿Cuáles son exactamente los puntos en la reforma? ¿Qué es lo que más afecta a esta reforma o cuál es el punto más negativo de esta? Ok, tal vez digamos que quisiera enfocarme en el punto que también está apalancado con un estudio que nos dicen que la reforma laboral, tal y como ha sido aprobada hasta el momento, representaría un aumento de los costos laborales en un 15% para las empresas tecnológicas. Todas estas empresas que las llamamos de estas nuevas tecnologías donde ellos son intermediarios y
entre el prestador del servicio y pues el cliente final. Incrementarían los costos. ¿Por qué? Porque es que la reforma contempla que ahora estas empresas tecnológicas deben asumir cierto porcentaje en los costos de salud, pensión y riesgos laborales de los colaboradores. Me parece perfecto porque eso genera dignificación del empleo y de sus labores diarias y cotidianas, pero si se incrementan estos costos laborales, ¿cuál es el incentivo en términos económicos que esto genera? Que se podría perder hasta el 10% de la contratación temporal, según un estudio de la ANDI, pero también estas empresas podrían perder hasta el 20% de sus colaboradores. ¿Por qué? Porque se vuelve inviable para estas empresas decir, hombre, paguémosle a digamos a estas X personas su porcentaje en salud, pensión y riesgos laborales, pero se quedan sin recursos para el resto. Entonces, ¿qué se haría con el resto si la norma no permite que estén contratados sin estos auxilios que prevé la empresa o que paga la empresa? Entonces, pues estarían empezando a ser parte del mercado informal o incluso estar desempleados. Bueno, interesante opinión. Claramente es otra cara que toca escuchar. Sin embargo, me gustaría escuchar la opinión respecto a ese tema del doctor Marcial. ¿Qué opina él? Bueno, Camilo, mira, respeto mucho la opinión del doctor David, pero discrepo en algunos aspectos. Partamos de una base, y la base está en la Constitución Política del 91. Hay unos derechos de los trabajadores, artículo 53, unos derechos fundamentales que en ese momento no se han modificado con la reforma. Esos derechos siguen intactos. No hay una nueva prestación social que se cree para los empresarios. Todo se mantiene en su status quo en materia de prestaciones sociales y afiliación a la seguridad social. Ahora, que las empresas tecnológicas se vean afectadas en un 15-20% en sus ingresos, no creo que sea tan cierto, mi estimado doctor, por lo siguiente. Las empresas tecnológicas tienen en ese momento la oportunidad de vincular a sus trabajadores a través de la figura o del teletrabajo o del trabajo remoto. Es una posibilidad de desarrollar el trabajo que pues estaba dormida ahí desde el año 2008, si no soy mal, cuando se creó la ley del teletrabajo, pero que de manera forzosa, pues entra la pandemia, muchas empresas experimentan con esta nueva forma de desarrollo del trabajo y ahora casi que todas quieren, las que se puede obviamente, utilizar esta figura. Entonces, si en gracia de discusión se aumentara con la nueva reforma los costos de este tipo de empresas tecnológicas, mire que estas empresas ahora tienen un ahorro estrepitoso, diría yo, en sus costos laborales, comenzando por el canon de arrendamiento. Muchas empresas, incluso nosotros asesoramos empresas que no tienen oficina física. Ya eso es un costo enorme para esas compañías. Yo conozco empresas que pagaban 30, 40 millones de pesos una oficina acá en el norte de Bogotá y que ahorita tienen a todo su personal trabajando teletrabajo, trabajo remoto, teletrabajo en sus 3 modalidades, y en ese momento solamente tiene una oficina física con una secretaria y unas 2 personas si acaso en la oficina. Es decir, bajaron sus costos de 40 millones de pesos a un arriendo de 2 millones de pesos. O sea, ya ahí hay un ahorro mensual grandísimo. Aparte de eso, hay unos costos que yo le llamo costos ocultos. Y esos costos ocultos se refiere precisamente a el hecho de no tener al trabajador ocupando un puesto de trabajo. Es decir, el no consumir luz, el no consumir agua, el no consumir papel, lapicero, borrador, el café, el vaso desechable, todo eso al momento de tasar costos en una empresa vale, hasta un pitillo vale.
Entonces son costos que se ahorra la compañía. Fíjese que en la versión inicial de la ley de teletrabajo, el empleador que utilizaba esta figura obligaba o tenía, sí, la obligación de suministrar al trabajador su equipo, su mesa de trabajo y por lo menos su silla. Con los nuevos decretos reglamentarios que sacó esta misma ley, ya permite que incluso las partes puedan, de común acuerdo, permitir que esos costos los asuma el mismo trabajador. Y yo en mis clases se lo digo a mis estudiantes, yo le digo, usted ya, una persona en edad para trabajar, debe contar con una mesa de trabajo, con una silla ergonómica y con un computador. Entre los tres elementos, eso le vale menos que el iPhone con el que anda. Eso le vale 3 millones de pesos si acaso. Póngale 4 millones de pesos. Entonces hay unos costos, ya pues retomando el tema, hay unos costos grandísimos que se ahorran sobre todo este tipo de empresa, reduciendo eso. ¿De qué podríamos hablar que sí le va a incrementar sus costos? Pues la nueva jornada diurna y nocturna de trabajo. Pero pues recordemos que esto ya existía en la ley y pues por temas de política o por lo que sea, se redujo, ¿sí?, ese tiempo para el reclamo de horas extras, de tiempo nocturno, etcétera, pero que en ese momento pues vuelve a la misma situación a como estaba antes, ¿sí? Entonces se van a generar otra vez esos costos y pues, ¿cuál es el problema aquí? Que ya las empresas estaban adaptando sus costos a esa nueva forma de pago del tiempo suplementario y del recargo nocturno. Pero en ese momento, pues lo que tiene es que adaptar en cierta forma esa situación. Los aportes a la salud y la pensión, pues en Colombia es uno de los países donde el aporte a la salud y la pensión se le hace al trabajador en la nómina es mucho menor comparado con otros países. En otros países ese aporte colaborativo en el descuento de la salud y de la pensión es mayor para los trabajadores. Entonces, ahí hay varias situaciones que hay que mirar y que pues realmente uno observa que la verdad no es tanto el impacto, diría uno, que se le está generando con la nueva reforma laboral, sobre todo en esos aspectos, a las empresas. Ahora, con estas nuevas formas de contratación, las empresas, como le digo, pues se están ahorrando muchos costos, muchísimos costos, que eso compensaría en gran manera ese 15 o 20% que de pronto dicen las estadísticas acá del doctor que estarían supliendo esas empresas. Y si lo llevamos a otro tipo de empresas, digamos que no pueden utilizar la figura del teletrabajo, pues para eso está la optimización de los puestos de trabajo. Es decir, utilizar los recursos, el recurso humano, la fuerza de trabajo humana, de una manera más óptima, porque incluso ha tenido recomendaciones Colombia a nivel Latinoamérica, porque pues, lo que se dice es que aquí se trabaja más que en otros países, pero se rinde menos. Es decir, hay que luchar, las empresas tienen que luchar por esa optimización del recurso humano para de esa forma ser más competitivas en el mercado. Sin embargo, hay un tema que genera cierto desasosiego en los gremios, que hasta cierto punto, según el PIB, que es el Producto Interno Bruto, del que el país depende para su sostenimiento, el sector de los servicios es clave. Y mi pregunta es para David, de acuerdo con lo que dijo Acopi, ¿tú qué le responderías a Marcial? Según lo que dice, si las empresas se acomodan, ¿no golpearía tan drásticamente como le están diciendo en este caso los estudios? Así es, pues digamos que ellos al día de hoy, el contexto es, la reforma ya pasó 2 debates y en este momento están un pie defendiendo por supuesto sus intereses y con el otro pie buscando adaptarse. Importante clarificar que estos estudios en donde nos hablan que
pues Acopi nos dice que si se aprueba la reforma tal y como está, se incrementaría el desempleo 3.4 puntos porcentuales. Por ejemplo, Alandi nos dice que las contrataciones temporales disminuirían en un 10% y las contrataciones y el trabajo en las empresas tecnológicas disminuiría más o menos 15%, y en el tema y en las empresas comerciales y de servicios disminuiría en torno al 30%. Son estudios desarrollados entre el 2023 y el 2024. ¿Eso qué quiere decir? Que ya los costos excesivos, de los costos ocultos de los que nos hablaba el doctor Marcial, y los costos de arriendo de oficinas grandes, ya estaba descontado porque estos estudios son posteriores a la pandemia. Importante clarificar que en este momento, a septiembre de 2024, 176,000 nuevos puestos de trabajo se generaron en los sectores de científicos, técnicos y de administración, pero al mismo tiempo se perdieron más o menos 45,000 puestos de trabajo en el sector comercio y servicios, que son uno de los que más mueve la economía colombiana. También se perdieron en torno a los 45,000 puestos de trabajo en el ámbito de la administración pública. Quien fuera en el transcurso de este año, quien jalonaba el crecimiento económico. Entonces, creo que, digamos que en este momento, por supuesto, las empresas se están acomodando. La optimización me parece una opción muy, muy loable, muy interesante, y creo que lo están haciendo, pero creo yo que aquí digamos que hay dos fuerzas que hacen un contrapunto. La primera es la fuerza del mercado y la segunda es la fuerza de la ley. Tiene que existir, como bien lo decía el doctor Marcial, un equilibrio entre ambas. Pero en la vida práctica, en la vida cotidiana, empuja más la fuerza del mercado. ¿Por qué? Porque es que si nosotros tenemos una ley, pero si esa ley lo que genera, vuelvo y reitero esto, incentivos negativos para la contratación, y se incrementa el desempleo, cosa que venimos recuperando post pandemia, porque ya, como les digo, estamos en el 9.1%. Creo que sería un mal mensaje aprobar una reforma laboral sin las modificaciones pertinentes de la mano con los gremios y el empresariado, porque no olvidemos que el empresariado también hace parte del sistema laboral, no solamente el empleado, es un entorno en común. Entonces, si nosotros únicamente escuchamos a una parte digamos, de la discusión, que serían los sindicatos, y no a los empresarios, porque no han sido escuchados en las discusiones, pues es muy difícil que los mensajes que nos dé el mercado posterior a aprobación final de esta reforma no sean negativos. Entonces, creo que ese es como el mensaje, es decir, tenemos que conciliar. Aún quedan dos debates, es clave que se concilie con los empresarios para buscar una fórmula de equilibrio en donde se vean beneficiados tanto el empleador como el empleado. Bueno, retomando acá, el doctor Marcial habló de un tema importante para la reforma, las modalidades de contratación. ¿Cómo hacen las empresas para contratar a sus colaboradores? Y me surge una siguiente pregunta. Desde que empezó este gobierno ha habido unas declaraciones fuertes en contra de los contratos de prestación de servicios. Digamos que se ha demonizado un poco este modelo contractual. Y la pregunta es para David. ¿Qué pretende el gobierno hacer un poco para reemplazar los contratos de prestación de servicios? Bueno, digamos que a mí me preocupa un poco, como bien dices, la demonización de una modalidad laboral que ha permitido generar crecimiento en las empresas e inclusive en el Estado. ¿Por qué lo demoniza? Y es clarísimo, porque uno de los pilares fundamentales de la reforma es la estabilidad del empleo. Entienden que el contrato de prestación de servicio no da estabilidad en el empleo, que sería muy interesante que buscáramos nuevamente el equilibrio para que el contrato de prestación de servicio, tal y como está estipulado al día de hoy, dé estabilidad. Unos contratos, por ejemplo, decir,
6 meses, un año, y tal vez limitar un poco aquellos contratos de prestación de servicios que más parecen un contrato por obra o labor que duran 1 mes, 2 meses, 3 meses. Pero incluso así está pasando en el Estado. Ellos critican, el Estado en este momento, el gobierno está criticando los contratos de prestación de servicio, pero lo que hace es incrementarlos, aunque recientemente, según las estadísticas en septiembre, disminuyó 45.000 plazas de empleo, pero en general lo que ellos buscan es incrementarlo, y lo que hacen es: yo lo incremento, pero ustedes no lo incrementen. Entonces hay también un poco de desequilibrio en ese ámbito, en donde lo que quiere el gobierno es: yo critico lo que hace la empresa privada, me preocupa también que sea una crítica más que un poco más que de la modalidad laboral, sobre lo que hace la empresa privada, que en últimas es el mayor empleador del Estado. ¿Qué opinión tiene el doctor Marcial con las modificaciones que tiene la reforma a los contratos laborales? ¿Qué opinión hay respecto a estos? Bueno, mira, para lo que tú llamas tipos de contratos son lo que la ley laboral conoce como modalidades de contratación. Modalidades de contratación solo hay 4 en Colombia: accidentado transitorio, que es de poco uso, pero ahí está la figura; el contrato a término fijo, muy conocido; el contrato de obra o labor; y el contrato a término indefinido. Se escucha que se quiere dar mucho énfasis, resaltar, en casi que obligar al empleador a utilizar la figura del contrato a término indefinido, obviamente porque es la figura que da, entre comillas, cierta estabilidad a los trabajadores. Y utilizar menos las modalidades a término fijo y contrato de obra o labor. Este es un tema que es importante que los empresarios lo conozcan. ¿Por qué? Porque las 4 modalidades, hablemos de las 3, dejemos a un lado el accidentado transitorio, que es un contrato de menos de 30 días. Esas 3 modalidades son óptimas, son precisas para ciertas situaciones en la empresa. Hay empresas donde hemos llegado y solamente tienen contratos a término fijo, solamente tienen contratos indefinidos, están subutilizando las herramientas que le da el legislador. El contrato a término fijo, por ejemplo, es un contrato perfecto para cuando voy a vincular a una persona por primera vez, en el cual yo no sé, sí, la hoja de vida dice una cosa, pero cuando el trabajador está ahí desempeñando, desarrollando sus funciones, dice otra. Entonces, lo que se busca con este tipo de contrato es que yo pueda mirar, extender un tiempo, un periodo de gracia, para saber cómo es el desarrollo de este trabajador en el tiempo. Y si una vez transcurrido un tiempo yo veo que tiene el perfil para el cargo que yo requiero, pues entonces puedo buscar la modalidad de contrato que pues todos buscan, que es el contrato a término indefinido. El contrato de obra o labor, ese tipo de contrato de obra o labor es un contrato que es eficaz, que es el óptimo, el que se necesita para cuando yo lo contrato a usted para que me desarrolle una actividad X. Lo utilizan mucho empresas, incluso el Estado, Ecopetrol, utiliza este tipo de contratos, las empresas de servicios temporales, muchos sectores de la economía. ¿Por qué? Porque me permite utilizar la mano de obra, ¿sí?, durante el tiempo en el cual se va a desarrollar esa actividad, y una vez se termina la actividad no tengo que pagar indemnizaciones. Ahí se configura o se da de manera inmediata una terminación objetiva, una terminación del contrato con justa causa. ¿Por qué? Porque se terminó la obra. Ahora, si tengo otras nuevas obras, puedo terminar ese contrato y volver a contratar a esa persona. Lo que quiere decir que esas 3 figuras deben mantenerse y no tratar de impulsar de que no se utilicen, porque, como le digo, dependiendo de la naturaleza de la empresa, de la función que se va a desarrollar, de los contratos mercantiles que yo firmo con otra empresa, la cual requiere de mis servicios y en la cual, para no utilizar mis trabajadores de planta, busco trabajadores nuevos, es preciso este tipo de contratación. Y una cosita, la gente busca siempre el contrato a término indefinido, pero recuerden que un contrato a término indefinido puede durar lo mismo que un contrato a término fijo, un contrato de obra o labor.
muchas situaciones se presentan en la cual yo se lo contrato hoy por contrato a término indefinido y no pasa ni siquiera el periodo de prueba. Entonces, eso no me da ninguna garantía de que el hecho de tener un contrato a término indefinido se vaya a extender a 5, 10, 20, 40 años, ¿no? Eso también puede pasar con un contrato a término fijo. Un contrato de obra-labor no entraría ahí en ese aspecto. A mí me gustaría pues intervenir en ese, digamos, en esa, sobre la intervención del doctor Marcial y decir un poco pues al respecto de lo que estaba diciendo. Creo que existe un desconocimiento del gobierno sobre lo que es la cotidianidad y el día a día de una empresa. Precisamente por eso, porque una empresa tiene muchas dinámicas y para cada dinámica requiere tal vez una modalidad de contrato. Y lo que está haciendo es forzar el Estado, el gobierno, un ente público está queriendo entrometerse en las decisiones particulares de una empresa privada como si supiera mejor que la gerencia de esta misma las dinámicas cotidianas. Eso es preocupante porque esto va más allá inclusive de la reforma. Esto genera una desconfianza en la supraestatización que quiere poner un poco el gobierno sobre las empresas privadas. Eso genera desconfianza en las mismas y esto es otro incentivo adicional que las empresas digan, oiga, yo al día de hoy, como les mostraba un poco a través de las estadísticas, estoy bien, me estoy sosteniendo, pero si pasa esta reforma laboral, o disminuyo mi personal y me aprieto el cinturón, como coloquialmente se dice, y continúo de esa manera, y eso, ¿quién damnifica? Damnifica a la empresa, damnifica al que ahora es desempleado o entra al mercado informal, y por supuesto a la economía en su conjunto. Entonces, creo un poco que más allá de la normatividad que nos están planteando desde el gobierno nacional a través de este proyecto de ley, lo que está en juego son las dinámicas económicas y las dinámicas del empresariado. Nuevamente les digo, el mayor empleador del país no es el Estado, aunque quisiera hacerlo aparentemente con lo que plantea en su reforma, es la empresa privada, es el mayor empleador del país. Y me preocupa también cómo digamos, el Estado cree saber o entiendo yo desde mi entendimiento, cree saber más que el empresario sobre las empresas, pero uno ve unos contextos todos extraños. Por ejemplo, ¿por qué termina diciembre? Y el decir de todos los contratistas de prestación de servicio del Estado es, ¿y ahora qué voy a hacer si seguramente a mí me van a renovar el contrato en marzo o en abril? O sea, hay 4 meses en donde el Estado es al menos un 40% más inoperante que el resto del año porque tiene el 40% menos de su fuerza laboral. Entonces, ¿cómo el gobierno está diciendo, oiga, señores, empresa privada, no desestimen el contrato a término fijo, desestimen las otras modalidades de trabajo, quédense con la modalidad de contrato a término indefinido, mientras yo tengo un desorden laboral al interior del Estado? Entonces, también es un tema que trasciende la reforma, pero es importante reflexionar al respecto. Sí, efectivamente. Y mira que con respecto a lo que tú comentabas sobre el tema de ese impulsar, querer precisamente impulsar ese contrato a término indefinido, el que hace el gobierno sobre los empresarios porque no conoce allá adentro las dinámicas de cada compañía, también está afectando la autonomía empresarial. La autonomía empresarial ese es un principio que tienen las empresas, desde las empresas pequeñas hasta las empresas grandes, y esa autonomía le permite, pues contextualizándolo aquí al caso y reduciéndolo al caso, es precisamente que yo pueda utilizar las 4 modalidades que me da el legislador para poder vincular a mi trabajador, a mis trabajadores. Ahora, con respecto al contrato de prestación de servicio, esa es la vieja discusión del contrato de prestación de servicio. ¿Qué pasa con este contrato? El gobierno
intentó, incluso a inicios de ese gobierno, se intentó tratar de acabar con este contrato de prestación de servicios, pero pues hubo unas modificaciones que se hicieron en la norma, en la ley, que prácticamente dejó el status quo del contrato de prestación de servicio exactamente igual. Lo único que se modificó es el término que debe existir entre un contrato de prestación de servicios y otro contrato de prestación de servicios, que por ahí el Consejo de Estado ha sacado varias sentencias en la cual se dice que no puede pasar más de 30 días entre un contrato que se termina y otro, para que no vaya a existir solución de continuidad o rompimiento entre el uno y el otro. Este contrato de prestación de servicio es una forma de desarrollo del trabajo que puede ser bueno o puede ser malo para las empresas. ¿Cuándo puede ser bueno? Cuando se utiliza de buena forma, se establece que efectivamente es un contrato de prestación de servicio. Para eso están los asesores jurídicos de la empresa, para que le digan al empresario cuándo sí y cuándo no. Hay empresas que, por ejemplo, a mí me llaman y me preguntan, voy a contratar a esa persona, o ya yo llego a la empresa y ya el trabajador tiene ese tipo de contrato, y claramente les digo, pues no les recomiendo que esta forma de contratación de esa manera se siga dando, porque hay un factor de riesgo jurídico, y es que el trabajador vaya luego a instancias judiciales a demandar a sus empleadores porque su abogado está diciendo que es un contrato laboral, porque hubo subordinación, porque hubo prestación personal del servicio, porque hubo pago. Ahí están los 3 elementos esenciales del contrato. Entonces, malutilizan esta forma por falta de asesoría y se ven implícitos en instancias judiciales. Los juzgados están en ese momento llenos de demandas de contrato realidad, donde el trabajador llega y presenta una demanda, y pues eso tiene unas implicaciones grandes, y es pago de prestaciones sociales, reliquidación de las prestaciones sociales, seguridad social, etcétera, y una cantidad de cosas. Tiene una ventaja, porque también hay que hablar de las bondades de esta forma de contratación. ¿Cuáles son las bondades? Y es que cuando yo tengo un contrato de prestación de servicios, pues no tengo exclusividad. Yo hago el trabajo con esta empresa, puedo trabajar al mismo tiempo con otra empresa, puedo trabajar con otra empresa, lo que no tienen generalmente los contratos laborales. En un contrato laboral en el 90% está la famosa cláusula de exclusividad. Es decir, mientras usted está laborando con su empleador, no puede laborar para ninguna otra empresa, y mucho menos si son empresas de la competencia. En un contrato de prestación de servicios, yo conozco personas que tienen 7, 8 contratos al tiempo de prestación de servicio, y pueden de esa manera pues tener 7, 8 ingresos al mismo tiempo. Entonces es una bondad que tiene esta forma de desarrollo del trabajo. Escuché una frase que me gustó. Decía que esta reforma hubiera sido perfecta para los años 90, pero dicen que esta reforma que se está planteando en época de inteligencia artificial no es una gran idea. ¿Ustedes qué opinan respecto al tema? Sí, estoy de acuerdo, Camilo. Creo que esta reforma está muy alineada, o estaría muy alineada, si se hubiese presentado en su momento paralelo o posterior a la Constitución del 91, para que todos estos derechos hubiesen caminado en paralelo desde ese entonces. Pero hoy nos encontramos con un contexto más allá de la inteligencia artificial. Vengámonos un poquito más para acá. El tema de las tecnologías 4.0, el tema del trabajo remoto, el trabajo virtual, en las plataformas digitales, el tema de domiciliarios y demás. Estas lo que denominan las economías colaborativas. Hay unas dinámicas que en los años 90, no se habrían ni imaginado, pero hoy son una realidad. Y el derecho, creo yo, está en la obligación de perseguir de cerca a las dinámicas sociales, las dinámicas económicas, por supuesto siempre respetando los derechos humanos y la dignidad humana, actualmente en este caso, en el desarrollo de las actividades laborales. Hay unas cosas que se plantean que son muy interesantes, pero es que estamos en el siglo XXI, el siglo de la tecnología, la información y las telecomunicaciones. Las dinámicas ya son distintas,
y asimismo debe actuar el derecho en consecuencia. Tengo una pregunta para ti y es una pregunta corta. ¿Estás de acuerdo con la reforma? ¿Sí o no? Miren, hay una estadística muy interesante que sacó Acopi y reunió no solamente a Acopi, sino a todos los gremios, y el 62.4% de los empresarios están de acuerdo con que se debe desarrollar una reforma. O sea, hay un consenso mayoritario de que debe existir una reforma, pero creo que la orientación de esta reforma lo que nos quiere hacer es dinamitar los esfuerzos del empresariado que está golpeado por la confianza. No existe confianza en la inversión, existe exceso de incertidumbre. Los empresarios siempre hablan de incertidumbre, pero hay exceso de incertidumbre. Y por el contrario, lo que está ocurriendo, pues precisamente eso. Entonces, en vez de decir, oiga, el Estado decir, vamos a generar confianza que está dinamitada, lo que hacemos es dinamitarla más. Eso genera decrecimiento del empleo. En este momento, el empleo informal genera muchos problemas tanto para quien lo ejerce como para la economía en general de Colombia. Está en torno al 58, entre el 58 y el 64%. Si esto incrementa la economía de Colombia, la economía también del Estado empieza a sufrir grandes daños, entonces es clave que se haga la reforma, pero no con esta orientación que se está planteando. Debe tener una orientación en donde confluyan los intereses del empleador, los intereses del empleado y los intereses de Colombia. Ahorita con toda la incertidumbre que está generando la inteligencia artificial, me pasó hace poco, conversé con una amiga y me comentó cómo las empresas están buscando la posibilidad de tercerizar servicios de inteligencia artificial con plataformas internacionales. ¿Cuántos puestos se podrían acabar en Colombia de servicios? Entonces, es un tema alarmante. Y acaba la pregunta para el doctor Marcial. ¿La reforma podría incentivar un poco más el uso de la inteligencia artificial y contratar menos colaboradores? La reforma laboral lo que busca, y como lo dice en su preámbulo, es el trabajo decente, ¿no? Y las condiciones de trabajo decente y la sostenibilidad del empleo. Digamos que la inteligencia artificial va de un lado con eso. Entonces, no creo que la inteligencia artificial vaya de pronto a deteriorar en cierta forma los empleos o los puestos de trabajo. Ya lo dijo Andrés Oppenheimer en su libro Sálvese quien pueda. Ese sálvese quien pueda es un mensaje claro, definitivo, que va no solo para los trabajadores, sino para los empresarios. Es obvio que la inteligencia artificial, y lo va a seguir haciendo, y dentro de 50 y 100 años vamos a seguir hablando de esto, es obvio que la inteligencia artificial va a acabar con muchos puestos de trabajo y ha acabado con muchas empresas también. Pero cuando se dice, por ejemplo, sálvese quien pueda, es reinvéntese, haga reingeniería. Los trabajadores tienen que ser más competitivos. Cuando hablo de más competitivo es buscar nuevas formas de capacitación. Hay muchísimas, incluso las hay gratuitas, para que el trabajador pueda desempeñarse en muchos ámbitos y profesionalizarse. Lo mismo para la empresa. O sea, la empresa, dentro de su creatividad empresarial, porque para eso están los empresarios, para crear puestos de trabajo y para que sus empresas surjan y se adapten a las nuevas condiciones laborales, y la inteligencia artificial obviamente que también resulta o viene siendo un elemento del cual ellos pueden hacer uso para lograr surgir en su ámbito empresarial. Entonces, esa situación de la inteligencia artificial, de que nos va a destrozar los empleos, de que va a acabar las empresas, no es tan cierto.
no es tan cierto. Pues, en ese libro, que es un libro importantísimo que debería leer todo el mundo en ese momento, incluso es un libro que lo venimos, por lo menos en el caso mío, se lo impulso a los estudiantes en la academia, porque lo debe leer hasta el panadero de la esquina, el señor de la chacita, debe leer por los mensajes importantes y a futuro que hay en este libro, que es muy importante. Entonces pienso que no, la inteligencia artificial no va a tener mayor repercusión siempre y cuando tanto los trabajadores como las empresas se adapten a las nuevas condiciones. Si eso lo hacen, pues la evolución, como sabemos, es permanente en todos los ámbitos de la vida humana, ¿sí? Y el tema del trabajo no es ajeno a ello. Bueno, quisiéramos poder continuar porque el tema de la reforma nos genera mucha curiosidad y mucha incertidumbre. Hay muchos temas sobre los cuales se pueden abordar con detalle. Sin embargo, el tiempo es limitado. Gracias por acompañarnos en este episodio, El Barómetro Podcast. No, gracias a ustedes por la invitación. Y pues quisiera terminar con una intervención y es: busquemos que la reforma sea consensuada. Busquemos el equilibrio y de esa manera vamos a poder lograr tener un mercado laboral próspero para todos y no lesivo para unos y bueno para otros, o aparentemente bueno para otros. Eso es. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por este espacio, muchísimas gracias por compartir Doctor aquí Maciel, con el todo un doctor gusto. David. Un excelente tema el que tocamos el día de hoy y pues nos veremos en una próxima ocasión. Gracias por acompañarnos en este episodio, El Barómetro Podcast. Ahora queremos saber qué piensas. Déjanos tu opinión en los comentarios, comparte este video para que más personas se unan a la conversación. En la descripción encuentras los enlaces para seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestra plataforma con más contenido exclusivo. Te esperamos.